Estaba buscando un mensaje para compartir con ustedes y le voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, la carta del apóstol Pablo. Y vamos a leer del 11 al 16. Gracias, Señor. Efesios capítulo 4, del 11 al 16. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El 15 y el 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar en tu casa. También por la oportunidad que me das de compartir con tu pueblo, Señor, un mensaje para esta noche. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control. Amén. Tome su lugar, siéntese. El tema para compartir en esta noche se titula La perfección de los santos. Desde que nos convertimos a Cristo, ¿cuántos han tratado de ser mejor cada día? De perfeccionarse cada día, de crecer a la estatura de un varón perfecto, de buscar la santidad y parecernos cada día más a Cristo. En una ocasión vino un predicador y me llamó mucho la humildad del predicador. No tanto el mensaje, sino la humildad de él. Y uno de los caminos para buscar la perfección de nosotros los santos es precisamente la humildad. Desafortunadamente, hermanos, muchas veces el ego nos gana y hablamos tantas cosas y decimos tantas cosas, y lo que Dios busca en nosotros es un corazón humilde. Y en este año 2022, un corazón agradecido. Estamos ya en el último mes. Ya solo nos quedan unos pocos días. Y podríamos hacernos la pregunta: ¿hemos avanzado? ¿Hemos crecido? ¿Nos hemos perfeccionado? Y esa es una lucha continua entre nosotros, porque muchas veces las tentaciones del mundo nos atraen y nos cautivan, hermano. Hemos crecido en la palabra. En los eventos de fin de año, de dar gracias y de Navidad, siempre nosotros los pastores nos comunicamos entre unos y otros. Nos hablamos. Lo hacemos no en Semana Santa, pero lo hacemos en final de año, casi siempre. Ya sea para desearnos una feliz Navidad o para desearnos un día de dar gracias con la familia. Usualmente su servidor les pregunta cuando les hablo: ¿cómo está la familia pastoral? O sea, ¿cómo está la familia del pastor? Y me dicen: bien, estamos bien, pastor. ¿Cómo está la iglesia? Bien. Casi siempre la respuesta es: toda mi familia estamos bien y mi iglesia está bien también. Si ustedes se fijan, cuando usamos el pronombre posesivo, mi iglesia, estamos tomando posesión de algo que no es de nosotros.
La iglesia no es de los pastores. ¿Estamos de acuerdo, hermano? La iglesia es de Jesucristo, la iglesia es de Dios. Pero nos gana el ego, como decía hace un momento, contrario a la humildad. Siempre aparece el pronombre posesivo. Pareciera que nos cuesta renunciar al yo y usualmente aparece mi iglesia, mi congregación, mis ovejas. Aunque soy su pastor, hermano, las ovejas son de Jesús. Aunque aquí terrenalmente soy su pastor y los alimentos de la palabra del Señor, las ovejas le pertenecen a Jesús. Déselo al Señor esta noche. Las ovejas le pertenecen al que las salvó, a Jesús. Cuando hablamos así, pareciera que nosotros los pastores somos los dueños de la iglesia. Trato de no caer en esa trampa, hermano. Trato de no caer en esa respuesta. ¿Cómo está su iglesia, pastor? Mi respuesta: no es mi iglesia. Es la iglesia donde mi esposa y yo somos pastores. Esto es una realidad. La iglesia de Jesús es de Jesús y la Biblia lo aclara bien clarito. Mateo capítulo 16, verso 17 dice lo siguiente: entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso 18 de Mateo 16 dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Son palabras textuales del Señor Jesucristo. Somos la iglesia de Cristo. Le pertenecemos a Jesús, somos la iglesia de Cristo. Y dice Jesús: y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. O sea, nada le puede hacer daño a la iglesia de Jesucristo. Le puede hacer daño a la iglesia de nosotros cuando la hacemos nuestra, pero no le hace daño a la iglesia de Jesucristo, porque ni el Hades puede prevalecer en contra de la iglesia de Jesús. Cristo es el que salva. ¿Estamos de acuerdo? Cristo es el que sana. Amén. Cristo es el que transforma, el que nos cambia, hermano. Es Jesús el que hace toda la obra maestra en el hombre y la mujer que le dan su corazón a Jesucristo. Denle la gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es Jesús quien hace todo. La iglesia de Cristo, Hechos capítulo 20, verso 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Nosotros apacentamos la iglesia del Señor. Quiero aclarar esto, hermano, porque cuando uno dice mi iglesia, estamos tomando un lugar que no nos corresponde. Y estamos dejando de ser humildes delante del Señor, sin reconocer que el verdadero patrón y el dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice: el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ningún pastor ha dado su sangre o su vida. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto hay que aclararlo, hermano, porque muchas veces tomamos posesión. Ahí en mi iglesia suceden muchas cosas. No es nuestra iglesia. Es la iglesia de Jesús. Él la compró con su propia sangre. La sangre derramada en esa cruz del Calvario fue el precio para la iglesia. Es la iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 1, del 1 al 2, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Mire, Pablo, él sabía decir, aunque él había fundado, él dice a la iglesia de Dios. O sea, él reconocía que aunque él había iniciado aquel ministerio allá en Corinto, allá en Efeso, él decía: esa es la iglesia de Dios. Le pertenece a Dios, la compró el Hijo de Dios. El dueño de esa iglesia es el Señor Jesucristo. La iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Colosenses 1, versos 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten,
Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza, hermano. Jesucristo es todo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga su preeminencia, en todo tenga su primer lugar. Primer lugar, Jesucristo. Dele la gloria a Dios esta noche. Jesucristo, el primer lugar. El apóstol Pablo él siempre tuvo cuidado de nunca mencionar mi iglesia. ¿Sí? ¿Cómo está tu iglesia? Oh, mi iglesia está bien. No, hermano. El apóstol Pablo nunca cayó en ese error. Él sabía ser humilde. Él no anteponía a la humildad, el ego, o los aplausos, o los reconocimientos. Él sabía reconocer que todas aquellas iglesias se fundaron bajo el principio de Jesucristo y que Jesús era el dueño de las iglesias. Gloria a Dios. Bien, Jesús constituye 5 ministerios para la iglesia. Jesús. Y dice lo que leímos al comenzar, Efesios 4, del verso 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Jesús hizo esto con el fin de perfeccionar su iglesia, la iglesia de Jesús, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, Jesucristo. Esto lleva el propósito de unirnos a todos, hermano. Sí, estos ministerios llevan el propósito de edificar la iglesia para unirnos a todos en la fe, y al conocer mejor a Jesucristo dejamos de ser niños en la palabra. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos al conocimiento de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que Él formó 5 ministerios y los dio a la iglesia, Jesucristo, a fin de que perfeccionara a la iglesia, nos perfeccionara a nosotros, para unirnos a todos en la fe, para que crezcamos en unidad. Dele gloria a Dios, porque el propósito de Jesucristo es mantener una iglesia unida, que crezca en amor y en fe. Al unirnos a todos en la fe y al conocer mejor a Cristo, dejamos de ser niños en la palabra. Porque el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con su astucia las artimañas del error. Jesús es la verdad, y al conocer la verdad viene el crecimiento. Entre más venimos a la iglesia, entre más escuchamos la palabra, entre más leemos la Biblia, hermano, más crecemos en el amor y más crecemos en la fe y más estamos unidos. ¿Sí? Eso es un crecimiento que da cuando estamos nosotros creciendo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Dios quiere que toda la iglesia crezca, hermano. Mire, cuando nosotros crecemos, usted deja a un lado las ofensas, usted deja a un lado las burlas, usted deja a un lado el escarnio, usted deja a un lado a las personas que intencionalmente muchas veces nos ofenden. Porque cuando usted está maduro espiritualmente, ¿sabe qué va a decir? Fíjate que fulano de tal, y que, ¿sabe qué dice usted? ¿Sabes qué? Si eso fue cierto, si eso pasó, vamos a orar por esa persona. Usted no va a abrir una crítica más, o va a abrir un mensaje de censura sobre la persona, porque usted ya está crecido en amor, usted ya está crecido en fe, usted ya creció en la palabra, en la cabeza que es Jesucristo. Usted se está nutriendo de Jesús, de la palabra de Jesús, del evangelio, del amor, de la unidad, de la perfección. Usted está creciendo. Entonces usted pasa por encima toda clase de cosas que venga en contra de usted y que lo ofende. Desde el día que le entregamos a Jesucristo nuestro corazón, comienza una vida nueva,
comienza un crecimiento en nosotros, comenzamos a crecer en el Espíritu, empezamos a ver las cosas de una manera diferente, empezamos a portarnos de otra forma, empezamos a dejar las palabras que decíamos a un lado y ahora solamente sale un lenguaje que honra a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que salen ahora de nuestra boca son palabras fieles y verdaderas. Estaban mi esposa y yo el lunes comiendo juntos en un lugar donde nos invitaron a comer. Y el dueño de allí se acercó y comenzó a platicar con nosotros. Y de repente empezó a decir unas palabritas. Y le digo a mi esposa, qué feo se oyen esas palabras y más en el dueño de un establecimiento. ¿Sí? Pero eso a nosotros Dios nos lo quitó. Aquellas palabras que decíamos las dejamos atrás. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Dejamos atrás ese pasado y comenzamos una vida nueva en Cristo y ahora somos nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Eso lo trae la fe, el amor, la unidad, el conocimiento de la palabra. Entre más conocemos, más vamos creciendo. Una vez unidos en la fe, formamos el cuerpo de Cristo. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, entre más vamos conociendo, entre más vamos caminando en fe, entre más vamos uniéndonos, caminando en unidad, conociendo más de la palabra, empieza en nosotros la perfección, porque ¿sabe una cosa? Dios nos llama a nosotros santos. Empieza en nosotros la perfección de los santos. Dios habla bien bonito de nosotros, hermano. Usted y yo hablamos bien bonito de Dios, compartimos el mensaje de la palabra, pero Dios habla bien bonito de nosotros. Él dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. O sea, nosotros somos las ovejas de su prado. Dios habla bien de nosotros. Y Dios sí puede hablar en una forma posesiva. Él sí puede decir, son mis ovejas, son mis hijos, porque somos de Él, comprados a precio de sangre. Dele la gloria al Señor. Somos comprados a precio de sangre. Cuando estamos unidos en la fe y cuando tenemos conocimiento pleno de la palabra de Dios, entonces viene el crecimiento de nosotros, los que la Biblia llama santos, escogidos, apartados. Y dice, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es el vínculo perfecto, hermano. ¿Sí? Por eso es uno de los 3 primeros frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Porque en nosotros se cultiva el amor de Cristo. Si Cristo vive en nosotros, yo voy a tener el amor de Cristo dentro de mí. Si Cristo vive en mí, ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Pablo podía recibir azotes, Pablo podía recibir persecución, Pablo podía pasar por diferentes persecuciones y Pablo seguía sintiendo el amor, sintiendo ese amor que nadie se lo podía quitar. Por eso el amor es lo más grande que hay. Pero para que haya el crecimiento o que lleguemos a la perfección de los santos, tenemos que llenarnos de amor. No se pase este mes, hermano, sin que usted le demuestre el amor a algunas personas. Quizá usted no se saluda con sus vecinos, quizá usted no se saluda con algunos compañeros de trabajo, quizá usted no tiene mucha relación. Pero en este mes de diciembre practique el amor, hermano, que puedan ver en nosotros algo diferente, porque eso habla de dejar atrás el ego y entrar en la humildad. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de Jesús. Jesús es el cabeza de la iglesia y nosotros tenemos que aprender de la cabeza de Jesús, nuestro Salvador. Cuando la iglesia está unida en una misma fe, cuando todos llegamos al conocimiento de Cristo por medio de la palabra, cuando entendemos bien esa palabra y la atesoramos en nuestro corazón, entonces la iglesia se edifica, entonces la iglesia crece en amor, entonces la iglesia crece en fe y entonces viene la perfección de los santos. Esa debe de ser una de nuestras metas cada año, hermano, crecer. No podemos nosotros quedarnos en un mismo nivel. No podemos nosotros quedarnos en un mismo lugar.
Tenemos tantas predicaciones que Dios ha puesto en nuestro corazón en estos casi 27 años que llevamos en la iglesia. Y cuando yo me voy al archivo de las predicaciones y me regreso a aquellos primeros años, yo veo que todo ha cambiado, el conocimiento de la palabra, la fe ha aumentado, hemos crecido en la palabra. Dios nos ha dado de su gracia y nos ha perfeccionado poco a poco con su amor. Y ahora podemos nosotros vivir lo que no podíamos vivir. Dile gloria a Dios, porque lo del cristiano no es conocer toda la palabra, sino vivir toda la palabra. Que sea un reto, iglesia, para nosotros ser una luz encendida, una luz que pueda brillar en donde quiera que está. Cada vez que alguien se acerca y me dice: pastor, voy a salir de viaje, voy a ir a mi país, voy a ir para acá, Señor, úsalo donde quiera que vaya. Que Él pueda alumbrar a su familia, que Él pueda alumbrar a sus conocidos, a sus amigos, donde Él creció, donde Él vivió desde pequeño, que ellos puedan ver algo diferente en este hombre. Llévalo y úsalo para honra y gracia y gloria de tu nombre, y tráelo de regreso con bien, y tus ángeles lo cuiden y lo guarden y lo traigan de regreso sano y salvo. Gloria a Dios. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer: brillar, demostrar que hemos crecido. Demostrar que nosotros hemos crecido en la palabra y hemos crecido en fe. Todas las cosas que nos suceden ahora, hermano, es porque ha habido un crecimiento en la fe. Crecemos en la fe, rechazamos todo lo malo que venga a nuestra vida, y por esa fe Dios nos honra y Dios nos bendice de su gracia, dándonos cada día lo que nosotros no merecemos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque Dios nos da lo que nosotros no merecemos, sino nos da de su gracia para recibir de Él sus favores y sus misericordias, que cada día son nuevas para nosotros. Termino diciendo esto, hermano. No quiero decir que la vida cristiana sea un reto, porque realmente nosotros estamos capacitados. Jesucristo está al lado de nosotros para darnos la victoria en todo momento, y cuando nosotros no sabemos qué hacer, de repente el Espíritu Santo nos ilumina y entonces tenemos qué hacer, tenemos ideas, Dios nos abre la mente y el entendimiento y empezamos nosotros a ver las cosas de otra forma y resolvemos los problemas basados en un Dios que está con nosotros, que nos da la victoria y que nos guía por el buen camino para tomar las mejores decisiones. Dele gloria al Señor, porque una vez nosotros basados en una fe que traemos dentro del corazón, entonces creemos que Dios nos ayuda todos los días. Pero termino diciendo, hermanos, que seamos nosotros cristianos de verdad, que lleguemos a esta Navidad, que lleguemos a este día 31 de diciembre diciendo: Señor, hasta aquí nos has ayudado, tú has sido nuestro ebenecer, pero hemos crecido, Señor, hemos aumentado en fe, ahora vemos las cosas diferentes, y cuando el enemigo nos ataca, nosotros sabemos cómo sobreatacar, y nosotros entendemos que Jesucristo nos pagó el precio para nuestra victoria, y que el diablo, el enemigo, está debajo de nuestros pies. Denle la gloria a Dios, porque eso lo dice la palabra del Señor, que Él está debajo de nuestros pies. Reconozcamos que Jesucristo nos ha puesto en esa posición, y que como iglesia somos la iglesia de Jesucristo, y no es un templo, no es solamente un edificio, somos nosotros los que formamos la iglesia. Déselo al Señor esta noche. Gloria a Dios. Póngase de pie. Oh, déselo fuerte esta noche al Señor. Gloria a Dios. La perfección de los santos es dejar a un lado todo aquello que nos estorba, buscar la humildad de Cristo, crecer en la unidad, crecer en la fe, para que se perfeccione y llegue el crecimiento para perfeccionarnos a nosotros, los santos de la iglesia de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Síguenos dando cada día un crecimiento. Que nosotros entendamos, Señor, que los ministerios que tú pones en tu iglesia son para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para que nuestra fe aumente cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz allá afuera. Ayúdanos a enseñarle que hay perfección en los santos, que ya dejamos aquello atrás, que ahora somos diferentes y que ahora hacemos la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Cantemos un canto de adoración.